presentamos con orgullo la novela más emocionante llevada al radio. Atención, compañeros. Este es nuestro manifiesto. ¿Por qué consumimos lo que consumimos? ¿Qué metemos a nuestra cabeza? Diseccionemos y experimentemos las piezas a través del diseño, la gráfica, la narrativa, su propósito y significado. Enfrentemos los tabúes y paradigmas hablando con sinceridad, valentía, conocimiento y sin censura. No hay obra completa sin una crítica de la misma, y aquí lo único que no habrá es silencio. Narrativa explícita. La casa. En la España de 1957, ser historietista era un oficio. No éramos artistas. Éramos obreros de la viñeta. Cobrábamos a tanto por página, trabajábamos a destajo y teníamos que seguir los patrones establecidos. Renunciábamos a nuestros originales y derechos de autor y nuestros personajes no nos pertenecían. Pero en ese 1957 ocurrió algo que quebró la monotonía y sembró la esperanza en el aire. Nosotros, 5 grandiosos historietistas, famosos por nuestros personajes, osamos rebelarnos. Claro que, pelear contra un imperio no es fácil, ni bonito. La verdad, como la vida misma, es a veces dolorosa. El invierno del dibujante, escrito e ilustrado por Paco Roca, año 2010. Hola, estás en Narrativa Explícita, este es el episodio 3, estamos en febrero del 2021 y seguimos recluidos por la pandemia. Aún así, estamos en un nuevo episodio. Hoy toca El invierno del dibujante por Paco Roca, como debieron haberlo visto en la intro sonora, y estoy muy contento porque esta noche me acompañan de nuevo mis amigos Menabo, Marco Parra. ¿Cómo están, chicos? Hola, bien, gracias, buenas noches. Hola chicos, bienvenidos al primer podcast oficialmente del 2021 que nos augura muchas cosas interesantes. Es el segundo. ¿El segundo? Sí, porque el primero ya se estrenó en enero. El primero se Bueno, es que estaba considerando la vez que lo grabamos. Claro, vale. Que fue antes de terminar el año. 2020. Sí. Hubo ciertas cosas que se grabaron antes, pero no se preocupen, chicos, hay cierta constancia, aunque pareciera que no. Sí, estamos ahí. Ahora este es el segundo episodio de este año y en esta ocasión vamos a hablar de cómic español. Estamos ante las puertas de uno de los cómics más reconocidos de parte del escritor y dibujante y publicista, porque también era Paco Roca, de España. Y bueno, nos encontramos frente a un gran cómic que va a ser comentado, analizado y puesto a debatir aquí por nuestros queridos compañeros. Antes de cualquier otra cosa, ya lo saben, vámonos al contexto de publicación. Adelante, producción. Hola de nuevo, colegas. El invierno del dibujante es una novela gráfica del año 2010, publicada por Astiberri, editorial de cómic española originaria de Bilbao, fundada por el editor en jefe Fernando Tarancón en el 2001. Entre sus obras como editorial han publicado la revista Trama. Trabajos con autores extranjeros como Pyongyang, de Guy Delisle, y trabajos multigalardonados como El difícil mañana, de Eleanor Davis. El invierno del dibujante ha sido editada en 5 ocasiones desde el 2010 en el idioma español, catalán, euskera, y otras lenguas europeas. Muy bien, así como presentamos a Paco Roca y cuál era su retrospectiva, ahora estamos frente a la sinopsis de este hermoso cómic que tenemos para patrocinar. Para reseñar.
Marco, Ojalá. por favor. Ya quisiéramos, ¿no? Que nos patrocinaran. Pero bueno. Adelante, Marco. Patrocínenos, por favor, Paco Roca. Sobre todo Paco Roca, no la editorial, Paco Roca que nos patrocine. Claro, una escena durante los primeros capítulos de esta novela nos muestra a un grupo de dibujantes profesionales de historieta esperar cobrar su cheque de pago en estas oficinas de una de las editoriales más importantes en España, Editorial Bruguera. Estos dibujantes son jóvenes adultos que durante el periodo de la dictadura de Franco en España intentan abrirse paso en una industria subyugada por el ambiente político imperante y convenios legales y laborales injustos entre editores y autores. Mientras el grupo de dibujantes espera recoger su cheque, se cruzan por un momento con otro grupo de dibujantes. Estos son los famosos dibujantes Joseph Escobar, Cifre, Peñarroya, Conti, Guiner y Manuel Vázquez, cada uno de ellos con una gran reputación y trayectoria brillantes. Los dos grupos intercambian algunas palabras, pero los veteranos no parecen prestarles mucha atención a este último grupo. A diferencia de los novatos emocionados y agradecidos por cobrar su primer cheque, ellos acaban de perder una batalla. Una contra la misma editorial que ahora los volvía a contratar, una batalla por intentar llevar a buen puerto una empresa personal, la de una industria editorial justa y de libre expresión, con pensamiento crítico y propositivo. De esto es de lo que nos enteraremos un poco en esta novela, El invierno del dibujante, publicada y dibujada por Paco Roca. Correcto, así como en realidad los españoles dicen el álbum que tenemos aquí hoy es sobre una historia de un sueño que se ha visto afectado por las circunstancias, sobre todo una posguerra civil española. Ante todo esto, empezamos ahora con nuestros comentarios. Mena, una moneda por tus pensamientos. Gracias, buenas noches. Sí, hay cosas muy interesantes de esta novela gráfica, o TV, o como le dirían en España. Sería más apropiado en esta Sería ocasión. más apropiado en esta ocasión. Sí, es una especie de retrato melancólico de la escena en ese momento de los tebeos en la posguerra española, y denota mucho esta parte de la frustración que puede tener un creador al trabajar para alguien más, ¿no? O sea, ellos trabajan, como decía Marco, para una editorial que se llama Bruguera, y entonces esta editorial los limita a la clase de contenidos que pueden publicar, que repiten las mismas bromas y todo esto. Entonces los artistas sienten como que quieren expresar más y además ganar más, porque les pagan un salario que está bien, pero tal vez no es suficiente, ¿no? Uh-huh. Y entonces un grupo de ellos se pone a emprender su propia empresa de tebeos. Y lo malo es que es más fuerte el capitalismo que sus ganas de emprender, ¿no? Sobre todo en ese momento, en esa sociedad en la cual todo estaba como muy restringido, y no les ayudó que la editorial para la que chambeaban antes, spoiler, bueno, aparte ya lo han de saber los españoles, los boicotea, ¿no? O sea, estos vatos hacen su propia editorial, empiezan a hacer sus cómics, están muy felices, sacan su primera edición, y cual que no les publican sus cómics, bueno, más bien no los están distribuyendo en los espacios donde deberían. ¿Por qué? Porque los de la editorial anterior meten lana para que no puedan venderlos, ¿no? Y bueno, lo intentan, pero terminan volviendo al editorial por esta onda de la seguridad económica, es muy difícil emprender, etcétera, ¿no? Y en esta editorial, pues, al final de cuentas, no todo es malo tampoco, ¿no? Porque sí se hizo un montón de producción en esa época, y sí se mantenía al público informado de, bueno, con un flujo constante de historietas que a lo mejor no eran de la mejor calidad o como con la calidad que esperaban los artistas, pero estaba bien, ¿no? Entonces es esa dicotomía entre la expresión artística o tener una producción y vender cómics.
Y bueno, esto pasa no solo en la industria de las historietas, esto pasa en todas las industrias que se dedican a la creatividad, ¿no? O sea, ese dilema, y creo que esta historia lo retrata muy bien. No sé qué opinan ustedes al respecto. Marco. Bueno, sí creo que, bueno, les recomendamos primero el podcast anterior que habla sobre un tema muy interesante, muy particular, y creo que en este caso, con este otro cómic, nos encontramos con una situación similar, a pesar de que son contextos completamente diferentes, en entornos completamente distintos, pero que sí hablan sobre una cosa que parece ser sencilla, la forma en la que estos dibujantes, un grupo de dibujantes decide romper con el orden establecido, decide hacer un cómic que esté por encima de la censura y que pueda hacer que pueda llevar a cabo un pensamiento crítico más propositivo y que al mismo tiempo cumpla la función esencial del cómic, ¿no? Pero exactamente se encuentran contra el monstruo del capitalismo que usa todas esas herramientas a su disposición para quebrarlos, ¿no? Y creo que es un tema que al mismo tiempo o sea, que a pesar de que digamos que aborda temas históricos en España, en entornos muy específicos, resuena no solo en España, sino en muchas otras partes, sobre todo en América Latina, que quizás hemos sufrido una serie de dictadura tras otra, entonces el status quo es muy similar, pero que entonces en ese sentido no solo le habla a la gente, a la población, a los lectores, a cualquier persona que se dedique a cualquier actividad, sino que le habla de forma muy particular a todos los creadores, a los que se dedican a hacer algo por amor al arte, o que se dedican a hacer algo que implica otra naturaleza que no es la de el codiciar, ¿no? Algún tipo de valor o poder. Y me parece todo eso muy, muy genial como lo sintetiza en una obra tan corta, más o menos. ¿Tú qué piensas, Héctor? Claro, es que, bueno, también en esa parte, en el aspecto de que nos centremos sobre la frustración creativa que puede preceder a esta industria del cómic durante estos años, creo que en realidad me parece muy válido, sobre todo porque veníamos, en el punto en el que se trama la historia, no solamente veníamos de una frustración que puede llegar a suceder con desacuerdos políticos o con posiciones e ideales que ya están ensamblados uno sobre el otro, sino más bien es como esta idea de que pareciera ser que también muchos de los personajes que están ahí adentro se encuentran como atrapados, ¿no? Como encadenados sobre su mismo ideal, ¿no? Hay momentos en los que quizá tú como creativo sí pudieras desempeñar cierto goce sobre lo que estás haciendo, ¿no? Sobre todo porque lo has logrado, ¿no? Estás en el ámbito que buscaste y que al final de cuentas perdón, y que al final de cuentas estás cumpliendo, pero de nuevo, tanto marcando el punto de la frustración creativa con Mena y del punto de la codicia con Marco, pues es muy válido también buscar aquello que de verdad pueda cumplir con tus deseos, ¿no? Sobre todo cumplirlos como tú quieres. Al final de cuentas no es solamente un sueño frustrado, sino también es un sueño que puedes compartir con otras personas y que al menos en mi visión, bajo mi óptica, se veían atrapados, ¿no? Era muy válido tanto el salir y buscar lo suyo, pero bueno, sabio o racional para esos momentos igual y no tanto, ¿no? Muy de acuerdo. Y más en esos momentos porque estaban en plena dictadura, entonces sí, claro. Emprender en esos momentos debió haber sido muy complicado, ¿no? Sí. Siempre, pero hay más. Bueno, es que siempre, pero mira, incluso si nos ponemos en este contexto, ¿no? Ahorita yo, por ejemplo, en el contexto que ahorita estamos llevando, solemos tener la idea de que, pues al final de cuentas, siempre es difícil, ¿no? La situación siempre es difícil y lleva trabajo, conlleva mucho esfuerzo y estar buscando y tocando todas las puertas. Pero ahora, me refiero al contexto de buscar un empleo, claro. Pero ahora, bueno, agrégale un nivel de dificultad si quieres, que puede ser la pandemia, que puede ser la situación de que tienes que estar cuidándote todo el tiempo, que no puedes estar alejándote de mucho tiempo de casa y es esa distinción, ¿no? También en ese contexto del invierno del dibujante nos encontramos con que Franco ha ganado, todos los partidarios están en el poder, están
promoviendo un ideal y un sistema de gobierno que sofocaba a la gente, pero también vemos que pues las oposiciones están diluidas, se han exiliado o han tenido que tragarse el orgullo, sentarse y trabajar, ¿no? Todos los días y esperando el momento de que todo eso acabara. Sí, yo consideraba que en particular la obra de Paco Roca lleva una secuencia en el sentido de que retrata situaciones de vida muy de su lugar de origen en España, pero que al mismo tiempo resalta naturalezas humanas, ¿no? Como al menos en este caso, este cómic me hizo pensar en lo mucho que puede llegar a estar en juego en momentos decisivos en la vida de las personas, o sea, en momentos como el que ustedes descubrirán en esta novela, en las que depende la consagración de un objetivo o no, y en que en ese momento, como lo mencionábamos, que no se puede evitar el tema de la dictadura, las personas estaban preocupándose en general por cómo sobrevivían, ¿no? Y cada uno en general también tenía sus propios objetivos, pero al final estos personajes encarnan quizás cada uno un rasgo humano distinto, el interés de unos y otros por conseguir sus propósitos y lo que son capaces de hacer con tal de conseguirlo. No hay un personaje que sea idealista en este sentido, en un sentido estricto de la palabra en la novela. De hecho, quizás el final no lo contaremos, no en este momento, pero resulta más real de lo que puede esperar uno y precisamente por esa razón a veces no es tan satisfactorio como uno se lo imagina. Como uno desearía, sí, ¿no? Además, ahorita que menciona eso, Marco, hay un personaje que de hecho trabaja para compañías internacionales, ¿no? Y entonces él no tiene pedos, porque como tiene trabajo fuera de España, pues es al que le va bien, ¿no? Y dicen, claro, es que él consiguió el trabajo en esta compañía. Y entonces eso es interesante porque eso también pasa en este momento, ¿no? Que de repente entre los que se dedican al mundo de los cómics, pues hay unos que trabajan para Marvel en otros países y son a los que les va bien. O sea, se repite un poco esa cuestión. Esa cuestión, ¿no? Esa característica. Sí, sobre todo, creo, a mí me gusta mucho la idea que ahorita mencionaba Marco, ya anclando este contexto del porqué de la creación de la obra. Más bien parecería que Paco Roca dando una mirada hacia el pasado, o rindiendo como cierto homenaje hacia, pues básicamente los precursores de su arte, aquellos que sentaron bases sobre una industria del cómic, o bueno, del tebeo en España, pues se da cuenta que también ellos tenían una ideal, ¿no? Una fuerza en la cual se estaban apoyando, en el cual sí, o sea, hemos puesto en su lugar que pues era un trabajo de industria, ¿no? Que ellos tenían que ser como mano de obra creativa, tenían que estar plantando todas las ideas y personajes y chistes a 1000 por hora, ¿no? Y entonces creo que hace un muy buen homenaje a Paco Roca en ese sentido, de como situar al lector en ese contexto, ¿no? Y en ese punto en el que no había como esta cuestión de que, bueno, si voy a escribir cómics, voy a dejar que me brote la imaginación, ¿no? Y la inspiración me va a llegar eventualmente y va a ser, pues, el gran cómic, la obra de la vida. Pues no, así no funcionaba, ¿no? Aquí tenías que estar sentado y buscando ideas lo más rápido que puedas. Y sencillamente me parece muy interesante que haya buscado ese tipo de selección, ¿no? Sobre la historia. Y en un punto muy curioso, que es el sueño que no fue. El sueño que se frustró por todo por culpa de pues ambiciones y el capitalismo, ¿no? Por así decirlo. Sí, y ahora que se mencionó esto de las personalidades de los personajes, quería ya pasar a la parte que va más como de cómo se cuenta esta historia. Y me parece muy interesante que el desarrollo de los personajes se hace a través de comentarios, ¿no? O sea, cada personaje tiene un diálogo que a lo mejor dice alguna tontería, pero que representa parte de su personalidad, ¿no? Por ejemplo, algunos hacen como
conversaciones que pasan en dos momentos. Está muy interesante que está como la línea principal del guión, que es como lo que nos va llevando de un momento a otro momento, pero hay pequeñas intervenciones en que a lo mejor y esas conversaciones están llevando en un café, y entonces en el café uno tiene que pedir la cuenta, y entonces mientras otros están hablando del editorial, claro, otros están ahí con una conversación, oye, pero ya pagaste. Y entonces ahí es en donde empiezan a salir las características principales de estos personajes, ¿no? Con estos pequeños como guiños, y que además lo hace tan bien que no te saca de la conversación, es como si estuvieras ahí, o sea, se hace muy real, ¿no? De que claramente las personas no es como hablas tú y luego hablas tú y luego hablas tú, no, es como que todos están en el mismo momento teniendo conversaciones. Claro. Y bueno, también los encuadres, que tiene algunos escenarios que se repiten. O sea, están en una oficina y en el siguiente cuadro están exactamente en la misma oficina, y en el siguiente cuadro están exactamente en la misma oficina, y no importa porque las oficinas son así de aburridas. Entonces en los espacios que son así como muy monótonos, denota esa monotonía con los escenarios, lo cual me parece increíble porque en lugar de que se vea como que le dio hueva volver a hacer el escenario, o sea, sí se ve que está hecho a propósito, ¿no? Y eso, cuando uno lo hace, no sale. No sale, y dicen, también. ¿Por qué no lo volviste a hacer? ¿Por qué no volviste a dibujar todo con otra perspectiva? Es como, pero Paco Roca lo hace y a él sí le sale bien. Claro. Y aún así son muy bonitos. O sea, a pesar de que el espacio es una oficina burocrática, tiene tantos detallitos que se vuelve muy bonito. Que por cierto tenemos imágenes de sus bocetos que vamos a compartir. Claro, sí, es cierto. Tenemos un detalle muy curioso, un huevo de Pascua, si quieren ponerle así. Permitiremos que Mena lo detalle más adelante, pero sí, la idea que menciona Mena sobre la narrativa repetitiva, si quieres verlo de esa manera. Bueno, es que en realidad sí se repite, pero tiene esa sensación de que pues en realidad no afecta tanto, ¿no?, a la historia. A mí también me pareció muy curioso que sobre todo el aspecto de que se manejan dos conversaciones simultáneas, te lleva como cierto hilo de que puedes dividir la página en dos a pesar de que sean solo 4 paneles, ¿no? O sea, puedes dividir ciertas conversaciones de esta manera y de esta manera, pero aún así estás en el mismo hilo. Y es muy gracioso porque incluso hay veces, yo al menos estoy referenciando una conversación que tienen en un restaurante los dibujantes. Ambas conversaciones en cierto momento logran interconectarse, pero muy poquito, ¿no? O sea, es como en un solo panel se vuelven a mezclar, ¿no? Y luego siguen en lo suyo, ¿no? Así como, ay, perdón, ¿no? Seguimos en lo nuestro. A mí también en el aspecto de la narrativa creo que me pareció muy interesante tanto ese manejo del escenario como la creación de, híjole, por así decirlo, como ciertos chistes recurrentes, ¿no? Bueno, como un chiste que va a llevar toda la escena. Hay un momento en el que los grandes dibujantes que mencionábamos, estos dibujantes que retaron a Bruguera, se sientan en casa de uno y, bueno, no vemos a uno de ellos porque está en el baño, pero al otro, que se llama Vázquez, le están reclamando que nunca paga nada, que ya perdió las apuestas, que debería trabajar con todos, ¿no? Y entonces, en el momento en el que empezamos con eso, de que tienen esta idea de que no paga nada. Y ya luego le dicen, no, pues deberías unirte a nuestra editorial, puedes hacerla muy bien. Y él dice, pues lo voy a pensar, ¿no? Y entonces ya cuando va acabando la escena, le dicen, ya perdiste, ok, vale, pagas, ¿no? Y entonces de la nada saca una cartera y paga, ¿no? Y entonces dice, bueno, ya me voy, chicos. Y todo así, increíble que pagó, ¿no? Este tipo no paga nada, Vázquez no pagaba nada. Cuando regresa el otro tipo del baño, pues descubrimos que en realidad fue robado, ¿no? O sea, y ese fue como el remate del chiste, o sea, fue como cierto detalle que revela toda la escena y que la guía, ¿no? Y me pareció muy interesante esa forma de narrar una escena. O bueno, de iniciarla y terminarla también, ¿no? Sí, yo también quedé muy impresionado en la forma en la que creo Paco Roca entiende el arte secuencial y lo que implica, ¿no? Y cuáles son las herramientas
que en conjunto ayudan a que la historia se convierta en algo pues más trascendente, ¿no? Hay también un cierto paralelismo que noto entre el autor y la industria a la industria en la que retrata en el cómic, en el sentido de que estos autores, el grupo de protagonistas, dibujantes de cómic, eran gente muy conocida en su país, o sea, era realmente gente a la que las personas se identificaban en la calle. O sea, imaginar eso en un contexto como México ya te hace tener un paralelo, ¿no? O sea, les pedían autógrafos, que el monito dibújamelo en la libreta, cosas en ese sentido. Sí. Pero lo que creo que ocurría, como llegó a ocurrir hace años en México, quizás cuando llegó a haber industria, fue que la gente se identificaba con los personajes y las historias de las que hablaban tenían un eco en sus cabezas, y en ese sentido pues es lo que permitió que durante años, después de incluso de terminada esta historia, bueno, lo que cuenta Paco Roca en esta novela, siguiera, o sea, la industria continuó, nunca se detuvo, ¿no? Y así es como cierra el cómic, quizás, ¿no? Mostrando qué pasó después, 25 años después, siguieron vivos, y ahora mismo todos esos cómics salieron de España y son conocidos internacionalmente. Y bueno, sí, creo que lo de repetir los escenarios también crea un efecto muy interesante, que es el del paso del tiempo, ¿no? Sabemos que estamos inmersos en una escena, es como si viéramos una escena de cine, en donde no salimos del mismo escenario hasta que terminamos de decir lo que tenemos que decir. Y entonces por eso creo también que las novelas de Paco Roca, como ya lo pueden ver ahora mismo en una de sus adaptaciones de una película que se llama Arrugas, basada en una novela de Paco Roca, comparten ese lenguaje, ¿no? Y entonces... No lo he visto. Tampoco bueno, se las recomiendo muchísimo. Precisamente ese es uno, creo que de los primeros trabajos de Paco Roca, es igual tomar personajes de lo más ordinarios posibles, convertirlos en extraordinarios a través de esa ficción. En el caso de Arrugas, son un grupo de viejitos que viven sus aventuras dentro del asilo de ancianos mientras lidian con el Alzheimer y cómo poco a poco se van deteriorando, ¿no? Entonces, todos esos temas que parecen muy complejos, Paco Roca de alguna forma logra simplificarlos para todos, y esa es como su genialidad desde mi punto de vista. Entonces, bueno, sí, todos aquí compartimos más o menos en ese sentido como conocimientos de cómic, y si ustedes quieren conocer realmente sobre los alcances del cómic, esta es una cosa que tienen que leer, ¿no? En todos los sentidos, porque hace uso de todo, como decíamos, de la historia, de los personajes, del contexto, del dibujo, del color, que ya hablaremos más adelante, pero todo eso está aquí. Sí, de hecho, hay unos detallitos. Lo siento. Hay unos detallitos del que quería mencionar con respecto a eso, ¿no? De, por ejemplo, hay una escena en la que están teniendo una conversación fuera de la oficina, digo, dentro de la oficina, y se ve desde afuera, porque lo que está pasando dentro de la oficina es muy serio. Entonces, es como cuando, no sé si se acuerdan que iban a las oficinas de sus papás, claro, cuando eran chavitos, y no, tú te esperas afuera, pero estás escuchando todo lo que están diciendo. O sea, solo se ve la puerta de fuera. Y así lo pone, tiene una conversación donde estás afuera de la escena. Y está increíble, y lo único que cambia en algunas ocasiones es que se abre o se cierra una puerta, pero toda la página es el mismo cuadro. Está muy bonito, me gustó mucho. No, sí, claro. Y ahora sí, es que perdón, Héctor. da ese ritmo de seriedad, ¿no? También esa escena va acompañada como con esa sutileza. Porque de hecho hay veces en las que también dentro del cómic se repite el mismo elemento, pero aún así, por ejemplo, se vuelve a repetir en un momento, pero donde sí tiene que llevar como una intención cómica. No sé si lo recuerdan, chicos, donde llega este dibujante y les dice, oiga, si volvieron esos 5 significa que nos iba a dar un aumento, ¿no? O algo así. Y que le dicen, sí, pues es que porque como fueron leales, les di un aumento, pero ya se los di. Y dice, pero eso era nada, ¿no? Y ya entonces se le quedan viendo desde afuera sus amigos al dibujante, y le dicen, sí supiste negociar con él, ¿no? Y se le queda, y ya nada más dice, sale el tipo enojado. ¿Y qué te dijo, no? Y dice, no, pues que si no lo quería me podía ir. Y ya nada más agarra sus cosas y se va con su sombrero y su bufanda, ¿no? Ahorita que mencionabas el entorno que sabe adaptar muy bien todas estas ideas, y sobre todo creo que referencia mucho a los dibujantes. Quería mencionar si había como cierta idea, si se formulaba muy bien el dibujo. ¿A ustedes les parece
que en el apartado gráfico la historia sí lleva muy buen ritmo acorde con el dibujo. Es ideal, posiblemente. Sí, yo en cuanto a la ilustración, lo que puedo decir es que a pesar de que es muy sencilla, no es simple, ¿no? O sea, las líneas son como la mínima expresión para generar una forma. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, que los personajes a veces sus ojos son puntitos y sus boquitas son rayitas, y aún así tienen un montón de expresividad. Se ve que él domina perfectamente la anatomía, la perspectiva, los encuadres y todo esto, porque cuando puedes dominar algo así, puedes completamente deconstruirlos y hacerlos de una forma así de sencillita, ¿no? Sí, habíamos dicho, bueno, mientras en la previa habíamos dicho así como un adjetivo, ¿no? Como, bueno, a mí me parecía que en realidad se parecían más como formas y redonditas, por así decirlo, como más simples. Bueno, no simples, sino más bien como... bombachas. Ándale, sí, probablemente. Sí, ¿tú qué opinas, Marco, sobre el dibujo? ¿Lleva bien la ilustración? Sí, yo creo que definitivamente es una ilustración muy efectiva en todos los sentidos, porque, bueno, ya lo irán comprobando, pero en general creo que los estilos reflejan mucho la personalidad de los dibujantes y de las cosas a las que más priorizan, ¿no? En el sentido de la información. En el caso de Paco Roca, siento que el manejo en sus niveles de detalle y su distribución en su composición, o sea, en la forma en la que acomoda cada elemento dentro de cada panel, no son porque sí, o sea, no son al azar, sino que ayudan a enfatizar ciertas cosas, ciertos elementos, ciertos momentos, ciertas intenciones, ciertos sentimientos en los personajes, y esto solo viene de la mano con la experiencia, ¿no? Entonces, independientemente del nivel de detalle que pueda llegar a tener el dibujo, si lo comparamos, por ejemplo, con, no sé, dibujos de otros autores, tan solo en los anteriores, como Daniel Klaus y como Eddie Campbell, notamos que hay una diferencia así increíble, ¿no? O sea, cada uno tiene otra intención, y no por eso ninguno hasta ahora ha dejado de ser efectivo. Entonces, simplemente creo que Paco Roca es un muy buen ejemplo de lo que podemos hacer o lo que se puede hacer con el medio del cómic, incluso con un dibujo que sintetiza o que abstrae las formas cuando se tienen los conocimientos fundamentales. Claro, lo que pasa conmigo es que yo también estoy muy de acuerdo. La ilustración se lleva muy bien, y en realidad yo soy un gran admirador del trabajo de Paco Roca, tanto en el apartado gráfico como en el apartado literario, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo mencionaba por unos pequeños detalles. Había un cierto momento durante algunas páginas que llevaba en el cómic en el que me era muy difícil reconocer qué personaje era de cada quien, ¿no? O sea, sobre todo porque hay al menos 3 personajes que son gorditos con bigotes, ¿no? Entonces, ya cuando va pasando la historia ves que algunos son como más... lo que mencionabas, ¿no, Marco? Que sí impacta, el dibujo sí impacta ciertas ideas sobre su animosidad, su estridentismo, si quieres decirlo, ¿no? Hay algunos que van con la frente en alto y van muy bien y son orgullosos, mientras que otros son como más encorvados, quizá un poco más tímidos, y se nota en sus líneas de acción, ¿no? Sobre todo los personajes. Pero sí tuve como esa complicación. O sea, a mí sí, en esa parte tuvieron que pasar algunas páginas, y de hecho en algunos personajes tuve que volver a releerlo para identificarlos en las primeras páginas, porque sí me brincaba un poco todavía esa idea. Pero conforme vas avanzando y vas agarrando cierto cariño cierta identificación sobre los personajes, creo que ya no te cuesta tanto y en realidad empiezas a disfrutar más el dibujo. Sí, también en otro aspecto de la ilustración, por ejemplo, cada que empieza un capítulo, pone un escenario, ¿no? De la ciudad de Barcelona, que es donde se está desarrollando esta historia. Y esos sí son más complejos que los escenarios de donde están en las oficinas y esto,
tanto que las sombras nos dan información adicional de lo que está pasando en el espacio. O sea, en la página, por ejemplo, 45 de la edición que estamos leyendo nosotros, están unos personajes a la sombra de un árbol. Entonces el árbol solo se sabe que existe por la sombra, no porque está el árbol ahí. Y bueno, también sabemos que los edificios en algunas ocasiones los calcó de fotos, pero bueno, se ven muy bien, están muy bien hechos. Es todo un tema. Es todo un tema, pero sí. Y bueno, otro punto que quería comentar es sobre la edición de la historieta en general, que se ve que él participa mucho en esa parte, al menos en la distribución de los lobos. O sea, él los hace a mano. Entonces, en algunos la información y los diálogos están detrás de los personajes, lo cual le marca una diferencia de planos en la información que debes de leer, ¿no? O sea, primero va el fondo y luego va el personaje. Entonces, eso es algo que al menos no había visto yo. O sea, que los globitos forman parte tal cual de la viñeta antes de editarlo. Y otra cosa de la que creo que todos queríamos comentar era de los colores de las páginas. Sí, por favor. Pues vas, Héctor. ¿Qué piensas de los colores de las páginas? Dios. Yo creo que mencionar esa parte en un aspecto del diseño editorial es fantástico. A mí me pareció un trabajo sublime haber hecho eso. Y ya estoy exagerando con los verbos. Pero en realidad no. Bueno, por si ustedes no lo saben, querida audiencia, durante el cómic, que se divide en diversos capítulos, cada capítulo va acorde a la estación en la que se está viviendo ese momento de la historia, ¿no? Por ejemplo, la primavera, el verano, el otoño y el invierno tienen cada uno su distinto color, ¿no? Por ejemplo, la primavera tiene cierta idea con un tono de rosa que parece más de oficina, lo habíamos discutido antes. Los colores son como muy, como de post-its de oficina. Y bueno, la primavera tiene este color rosa, vivante, el verano un amarillo un tanto formal, por así decirlo. El otoño con este café un poco blanco, como café con leche parecido. Y bueno, el invierno, que es durante la etapa durante la cual suceden más eventos, para darle la idea del título del cómic, es en un azul muy parecido al de los folders azules que se usan, ¿no? Ese tipo de colores están a lo largo de los capítulos y van marcando mucho la esencia de qué es lo que se está representando en ellos, ¿no? De manera simbólica se atribuye que durante la primavera y el verano son cuando empiezas a hacer proyectos y empiezas a tramarlos, trabajas en ellos, vas formando en cada uno de ellos como una nueva idea y bueno, vas creando, ¿no? Vas creando. Y entonces en el otoño se dice que es algo estático, que es algo más presentado a la cosecha, si quieres, pero ya no hay nada más inventativo, ya no hay ni una nueva originalidad. Y se dice que entonces en esta interpretación simbólica que les estoy presentando, el azul suele ser, el invierno suele llevar esta idea de que todo está apagado, ¿no? Que ya está, es el fin de un ciclo, es el fin de algo que se representó durante todo el año, que ya ahora se encuentra pausado. Y discúlpenme, voy a estornudar. ¡Salud! Gracias. Ay. Con esta idea de los colores le da mucha esencia, al menos a mi parecer sí forma parte de los colores y les da el aura referida a la historia que se lleva muy bien con los dibujos. No sé qué opinen ustedes, chicos. ¿Les gustó o les pareció exagerado? Yo creo que esta es la primera vez que podemos ver ya un uso aplicado del color como tal, con una función a la narrativa. Los cómics anteriores, el primero, From Hell, lo recordamos, blanco y negro, con una onda más impresionista. El segundo, Ghost World, con un bitono. Entonces
todo se mantenía monótono de alguna forma, mantenía un status quo, pero en este caso, como tú lo dices, Héctor, sí, ya cada uno de los colores tiene un uso específico, ¿no? Tiene un propósito y evoca una emoción. Sí, yo creo que aquí no soltó en ningún momento desde el principio, desde que empieza la historia, no suelta a Paco Roca nada y todo compone algo en el conjunto de la obra. Pero yo realmente aquí creo que la experta en color, claro, lo que ha aplicado es Melo. Entonces, ¿tú qué piensas realmente de cómo lo aplica? Porque sí sabemos, sí coincidimos en que son como tonos que pueden ser más como de oficina. Sí. Son pasteles, a eso se refieren. Pasteles, tonos pasteles. Sí. Pues, o sea, es muy clara la intención, ¿no? O sea, que pasa por las diferentes etapas del año y entonces me pareció un poco innecesario y creo que aquí es en donde voy a diferir con el grupo. Porque, o sea, sí está bonito la idea, o sea, eso sí. Pero en cuanto a que me aporte algo más a la narración, no precisamente porque cuando empieza cada capítulo te pone verano 1959. Entonces ya sabes qué época del año es y el color solo es como algo más. O sea, como que un capricho del autor. Que no, eso precisamente está mal. Lo que sí es que al menos a mí me cansó a la vista, pero porque creo que soy una persona que le gusta tener como... Soy muy funcionalista en ese sentido, o sea, para mí que me dedico más al diseño que a las artes, para mí es más, o sea, la forma sí sigue la función, y si no me da una función, porque ya está redundante la función, me sobra y me cansa, y entonces... Después de estar viendo las páginas con tanto color, sí me cansaba la vista y tenía que detenerme un momento y luego retomar. Pero hay gente que le gusta mucho el color y entonces puede continuar y continuar y continuar y continuar. O sea, a mí me gusta el color, pero aplicado bien. Y sí, o sea, creo que más bien es un capricho que está bonito. Eso es lo que creo. Bueno, sí, en parte... Quizá y también estoy de acuerdo en eso, no fue sutil, ya es más bien como más trabajado en el aspecto de que te vaya a completar la idea, siquiera. A mí en realidad sí me sigue pareciendo pues un detalle como en el... Igual y no en lo narrativo, pero sí en la esencia de la obra, ¿no? Como que acorde al color de la estación vamos viendo el punto de la historia, ¿no? Sobre todo... Por el hecho de que cuando llegamos a este verano horrible, bueno, no horrible igual, pero sí, pues triste, un tanto decepcionante invierno, por el hecho de que pues han tenido que volver a donde ya habían jurado parar, ¿no? Tener que reincorporarse a lo que en un momento creíste que era la competencia, pues puede llegar a ser duro para, pues si quieres, o sea, si quieres para el orgullo, si quieres para el ideal de superación también, ¿no? Sobre todo por esta idea de estancarte o algo parecido. Entonces, a mi parecer sí me llegaba a sentir muy avivado en este tipo de esencias, en este tipo de ritmos que pertenecen cada una de las estaciones, sobre todo porque había como cierta interacción del color en el movimiento de las páginas, ¿no? En la secuencia. Ya esto habla mucho de la gestalt y todo eso, de que, los colores te briva esto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un capítulo que ocurre en el verano, donde están tramando detener a los escritores, a los dibujantes, y sí sientes como ese calor, sobre todo porque hay un momento en el que cuando están tramando esto es durante una fiesta de verano, y están tramándolo con el calor afuera, ¿no? Y que se supone debe sentir como esa sensación de que algo malo está a punto de suceder, ¿no? Lo cual también es curioso porque esa escena también la empiezan con un chiste de que una chica no debió llevar vestido de invierno y llevó vestido... Sí, o sea, lleva vestido de invierno, debió llevar vestido de verano y ella dice, no pasa nada, me aguanto, que no sé qué, ¿no? Y a lo largo de esa secuencia la vemos como está sufriendo silenciosamente
Y ya hasta el momento del clímax, por así decirlo, ya hasta que acaba el capítulo, pues vemos que se desmayó, ¿no? Que es por el calor y todo eso. Entonces... Sí, porque además hasta le preguntan, ay, qué bonito está, pero ¿qué no te da calor? No, es que es de muy buena calidad y entonces sí transpira mucho y transpira bien. Está la americana, ¿no? Le dijeron, ay, es que la española no transpira bien. Sí. Y ya, al final termina desmayándose. Pero bueno, a mí me daba esa idea. Y aún así, bueno, se respeta y se agradece el detalle. Igual y pues sí es algo muy bonito en recordarse. Sí, yo también tengo precisamente una de las escenas que más me gustaron en general de todo el cómic. Es una en la que hacen uso como tal del color para reafirmar una emoción. Y es aquel momento en el que durante el verano, justo en el pico de su proyecto, cuando los autores están más, ¿cómo decirlo? Ocupados en su objetivo y en su proyecto, y están todos reunidos en un día soleado de verano, repito, en una comidilla ahí, se toman una foto mientras... Aparte, en verano en España hace mucho calor, bueno, en Barcelona. Vino unas... chingo de calor. ¿Sí? Así como Guerrero botanas. En verano, algo así, ¿o? Como 40 grados, digamos. Madre. Exacto, todo eso mientras abren su primer estudio para fundar su revista. Se deciden tomar una fotografía, todos muy felices, todos muy contentos. Y esa fotografía es precisamente con una de las que cierra el cómic, como recuerdo, entre los dedos de uno de los personajes durante el invierno del dibujante. Entonces, creo que ahí es cuando se cumple, por así decirlo, este ciclo del propósito del color. Pero sí, también estoy de acuerdo en que quizás en cuanto a complejidad se pudo haber abordado, se pudo haber explorado y potenciado más, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que es un mérito el hecho de que haya autores en este momento que se estén desempeñando profesionalmente, que consideren esos elementos para sumarlos a su narrativa, ¿no? Porque ya hacen que el cómic entonces se pueda percibir de otra forma, o sea, como algo más complejo de lo que se suele considerar, ¿no? Sí, como que tiene varias lecturas. Sí, muchas. A través del color es otra lectura. Claro, como un instrumento más dentro de una orquesta que está tocando una pieza, ¿no? Que está tocando una sola persona, porque él lo escribió y lo dibujó. Sí, y lo cual nos lleva precisamente a una de las anécdotas en este podcast, en las que vamos a hablarles sobre un poco del proceso creativo de Paco Roca. Sí. Claro. Sí. Es que resulta, chicos, viene el momento de ventaneando. No, pues que en algún momento estuve en España justo cuando hubo una exposición de Paco Roca en el MUBIM en Valencia, que él es valenciano, a pesar de que esta obra está desarrollada en Barcelona. Y yo en ese momento era muy inocente y no tenía ni idea de quién era Paco Roca, y solo me gustó mucho y tomé fotos. Las cuales están viendo en este momento. O sea, tú ibas un día por la calle y encontraste una galería de arte en un museo y te metiste. Más o menos, más bien como que yo era fan del Museo de Ilustración porque siempre me gustó la ilustración, pero no sabía nada de Paco Roca y lo conocí ahí en donde nació, y entonces dije, qué padre. Y entonces ahora podemos ver su proceso de creación gracias a ese descubrimiento random de este cómic. Sí. Que además no me acordaba. Sí. O sea, me acordé que fui y que tomé fotos, pero cuando estábamos preparando este capítulo dije, yo tengo fotos, a ver. Y resulta que son de este cómic. Y entonces... ¿Fotos que están viendo ahora mismo? Fotos que están viendo ahora mismo en nuestra versión de YouTube. Y si no, métanse a la página de Facebook para ver las fotos. Y viene justo su proceso de desarrollo de personajes, cómo hizo algunas escenas. Viene esta parte de imprimir en azul los escenarios, o sea, sacaba la foto de algún lugar, no sé si fue a tomar las fotos o si las bajó de internet o de dónde sacó las fotos, pero las imprime en azul más clarito y dibuja encima de la foto. Entonces se puede decir que calca las siluetas, pero añade los personajes encima del escenario, lo cual no es fácil. O sea, calcar, sí, pero poner un personaje en la misma perspectiva que la foto, eso no es nada fácil. Y aparte los dibuja a tinta, no es como que hizo un bocetito ahí, no, se los echa a tinta así a mano alzada. Y las pueden ver y está muy
interesante, porque aparte yo, inocente de mí, después creí que sí hacía todos sus dibujos en perspectiva, pero no, es calca. Entonces ya no vuelvo a hacer dibujos en perspectiva. No, no es cierto, sí los voy a hacer en perspectiva. Justo era de lo complejo del tema de lo que hablábamos hace unos minutos, porque aunque tú calques desde el punto de vista en el sentido de una viñeta ya en final, sí tiene, bueno, depende, ¿no? Pero en este caso, en el de Paco Roca, sí se ve que hay una reinterpretación, o sea, como que hay una recreación de ese escenario con su propio estilo gráfico, con su propia línea, una línea a pincel, como dices. Uh-huh. Entonces, es una referencia como tal que ayuda a establecer fidedignamente un escenario, pero que aún así requiere la habilidad del artista gráfico. O sea, no podría verse como lo vemos en el cómic, como lo ven en la portada de la ilustración del cómic, si no hubiera ese estilo de Paco Roca. Sí, porque en otras imágenes que también están ahí que pueden ver, sí dibuja todos los escenarios así, haciendo todas las rayitas, ¿no? O sea, sí lo sabe hacer, solo que en esos momentos se lo ahorró porque quería copiar exactamente una calle del espacio donde se desarrolló. Entonces, uh-huh, él se puede dar el lujo de hacer eso porque ya lo sabe hacer, ¿sabes? Entonces, uh-huh, no es como que no sepa dibujarlo, más bien utilizó otra herramienta, lo cual me parece que está bien porque le queda muy bien. Y precisamente ahora mismo, perdón que lo comente, vamos a... Bueno, pueden encontrar una referencia entre la comparación de una aplicación en dos estilos diferentes del mismo principio, es decir, en From Hell, fondos calcados, y Paco Roca, fondos calcados. Es verdad. Los dos obedecen al mismo principio, cada uno se adapta calcados al estilo del dibujante y pasa desapercibido, lo cual es... Sí, al final, al usuario final, muy no difícil. Le importa si lo calcaste o no, mientras se vea bien, ¿no? Sí, como que empate como debe verse, todo bien. Y también es que, también el hecho es que si le llegas a prestar más atención, la verdad es que, si soy muy sincero con ustedes, en realidad ya es como la parte de cuando un escritor, bueno, un practicante a escritor, por así decirlo, pues se mete en un párrafo y dice, ay, ¿cómo demonios hizo esto? ¿Y cómo analizó esto? ¿No? Entonces nosotros, creo que en esa perspectiva, invitaríamos más bien a que ustedes, como querida audiencia, también prestaran un poco más de atención en ese tipo de detalles, ¿no? Sobre todo porque creo que no lo había notado Mena hasta que ya vio el proceso, ¿no? Dentro de la exposición. Pero hay muchos paneles, hay dentro de todos los contextos de cada página que se hace en un cómic, hay muchas imágenes que pueden llegar a ser así, que tienen diversos procesos y herramientas, y que la verdad, cuando les llegas a prestar más atención, incluso si deriva en una función operativa, de que llegas a tú, quieres intentar copiar algo parecido a ello, o quieres ver cómo lo hizo, te da esa curiosidad, ¿no? Y entonces empiezas a desmembrar todo esto del cómic, que puede llegar a ser muy funcional, querida audiencia. O sea, si a ustedes les gusta mucho, dedíquenle 5 minutos a un panel que parecería que pasó muy rápido, y van a notar que sí hay un gran esfuerzo, ¿no? Y sobre todo ahorita que lo mencionaban con el calcado de Paco Roca, que sigue siendo, bueno, es válido y muy, muy bueno. Sí, bueno, yo antes de concluir les quería preguntar, ¿qué piensan del personaje traicionero? Que hay un personaje que traiciona a todos de diferentes maneras. Y que a mí me cagó, pero no sé. ¿Tú qué piensas, Marco? Uy, creo que de hecho esos son los personajes. No solo diría un personaje traicionero, sino diría dos personajes traicioneros, pero representados de diferente forma. Por ejemplo, hay uno que sí es un Judas, tal cual. Es precisamente el que, spoiler, determina la conclusión de la novela. Ese es al que me refería. Sí, es Manuel Vázquez. Manuel Vázquez. Pero bueno, lo que me refiero es que tanto él como el editor, no recuerdo el nombre, Francisco González. Aparte el nombre más godín que puede tener. Sí, ese es el nombre. Pero precisamente todo eso está reflejado en su personaje. Perdón por los González, conozco varios. Yo también. En la personalidad del personaje y también en lo que representa, ¿no? Yo pienso que al final, como lo decía, cada uno de los personajes tenía un objetivo, ¿no? Cada uno tenía ya una ideología, y hay una escena que creo que es una de las mejores escenas del cómic, una de las escenas finales en las que estos dos personajes
intercambian diálogos y cada uno se presenta como es. Por un lado, el Judas, Manuel Vázquez, le dice: yo no creo en nada, no tengo ideales de nada, solo me interesa vivir bien, vivir en el ahora, en el presente, y lo hice porque tengo un chingo de deudas, la verdad, eso es todo. Entonces, es lo que representa, es una persona sin ideales, egoísta quizás, muy egoísta, pero que en ese sentido fue lo que hizo que todo el proyecto se viniera atrás, ¿no? Porque él fue el que les dio la información esencial para que les dieran en la madre a él y a sus compañeros en su proyecto. Y por otro lado tenemos al director, al editor González, el cual es un artista de cómic frustrado, tal como nos lo presenta a lo largo de la historia de Paco Roca. Es una persona que se dejó convencer en algún momento por su jefe o por su mejor amigo, uno de los hermanos Bruguera, en que tenían que hacer algo por el bien, por algo más, ¿no? Algo más extraordinario, que era quizás el dinero al final. Y vemos que la única razón por la que este señor termina como viejo terminado después de 25 años o más de 25 años en esa misma editorial es por el amor que tenía a los cómics y por la forma en la que él sentía que tenían que hacerse, con el respeto que tenían que hacerse y con la profesionalidad que tenía que hacerse, pero terminó convirtiéndose en el malo, ¿no? O sea, terminó convirtiéndose en aquel que reprimía y censuraba y se quedaba con los derechos de los trabajos de todos los demás. Entonces, con las páginas que luego no sabían qué hacer con ellas. Pero lo que me parece al final entonces es que luego las tiraban a la basura. Claro, ese es el asunto, y eso ha pasado no solo en España, también pasó en México con Editorial Beat. Los cartones de los originales de muchas de las historietas más famosas en México, impresas durante muchos años, se empezaron a tirar, a vender, a regalar. Pero bueno, los dos son personajes reales, o sea, no, eso es lo que me gusta de ellos, o sea, que así es la historia, así pasa, eso es la realidad, no es la que debería ser, pero es la que tenemos. Y al final aquí no se trata de proponer ni de suponer, sino de exponer, o sea, exponer qué sucedió. Eso es lo que pienso. Sí, a mí también me parece fantástico, muy, muy, ahora sí que descarnado ese momento que también menciona Marco, sobre todo porque ya ambos se revelan tal cual como son. Uno viendo que, de nuevo, no digo, es que sí era como una especie de vividor, por así decirlo, y a la vez era como, pues no es el tipo de persona con el que te gustaría relacionarte tanto en un trabajo, sobre todo por lo que desemboca, ¿no? Y lamentablemente ese tipo de personas suelen estar con mucho talento, porque hay varias veces en el cómic en el que nos revelan, no, es que Vázquez dibuja bien fregón, bueno, no dicen fregón, pero es muy talentoso y aún así no se usa, ¿no? Del potencial perdido, por así decirlo. Y darse cuenta que en un momento en el que él dice que cuando está junto a estos escritores siente que se siente mal, ¿no? O sea, que lo hacen ver mal, lo hacen ver menos, ¿no? Por así decirlo. Siempre se ve menos comparado con ellos. Entonces, por lo mismo también termina en ello, ¿no? Hay una idea en la que González pone esta ideal de perfección, esta fuerza que también a la que tuvo que ceder, porque también, como muchos de los personajes que aparecen ahí, tuvo un mal destino gracias a la Guerra Civil Española, y con el cual tuvo que moldearse, ¿no? Y varias veces también a lo largo de la historia nos dicen, no, pues es que lo que yo hacía le traje muchos problemas a mi familia, ¿no? Ya no quiero que vuelvan a pasar por eso, pero también en el trabajo soy riguroso de esta manera. Y ese elemento simbólico, el elemento simbólico con el que aprietan siempre, se supone es este lápiz rojo, ¿no? Que es la vara de Causto, que va a estar moldeando todos los cómics y corrigiendo y acabando. Y te das cuenta que también en esta jugosa ironía que se repite muchas veces en la historia, como mencionaba Marco, todo lo quería hacer por el bien de los cómics y por ayudar a su familia, ¿no? Y la jugosa ironía es que al final ni termina siendo odiado por el gremio y termina contándolo acorde a su experiencia, pues termina mal, ¿no? O sea, con su familia casi no se lleva, a pesar de que lo hizo todo por ellos, no habla con sus hijos y su esposa ya cree que ni lo quiere ni nada, ¿no? Y ahí, al menos yo en esa parte de que, bueno, ya con esto vamos abriendo el final, creo que lo termina muy... Bueno, ¿no les pareció a ustedes que era como un poco cortado el final? O sea, yo sí veo como cierto paralelismo, ¿no? De las ideas del sueño frustrado tanto de González con lo que hizo Vázquez y con lo que pasó con los dibujantes, pero ¿no les pareció a ustedes que
Es que yo siento que termina muy entrecorte. Me faltaría como una escena o algo por el estilo. No, yo lo vi bastante bien, o sea, como decía Marco, es muy real y creo que a veces los finales son, cuando son de películas o de series o de cómics, son muy exagerados, como un clímax y este se siente anticlimático, pero creo que la realidad puede ser anticlimática y va de la mano con lo que me parece este personaje, ¿no? El Vázquez, que me parece un gran personaje, o sea, en cuanto a cómo se creó, se construyó. No sé si en realidad esa persona era así o no, supongo que sí debió de haber algo de verdad, porque sé que habló con algunos de los caricaturistas, Paco Roca habló con ellos, pero es una persona deleznable, o sea, es el vato que provoca que cierre la otra editorial porque suelta la sopa con el otro, pero no tiene lealtad a ninguno, o sea, ni a la editorial ni a sus amigos. O sea, es la persona que solo se importa a sí mismo y ni siquiera para el bien, porque a él también le va mal. O sea, es el que provoca que a todo mundo le vaya mal hasta él mismo. Ajá. Y creo que sí hay mucha gente así, o sea, que se sienten mal consigo misma por lo que sea, y entonces hace que todo el mundo esté igual que él, jodido. Y así acaba, ¿no? La historia, bueno, el cómic termina en que pues no pasó nada, o sea, ni se acabó con la editorial también, o sea, bueno, medio se acabó con la editorial, él no acabó su página, sí. La página que tenía que acabar, sí. Se robó el lápiz, no volvió y traicionó a sus cuates, ¿no? Sí. Entonces creo que más que anticlimático fue como muy realista, como que la realidad suele ser así. Así me lo imagino que pudo haber acabado. Y yo creo que se acabó, más bien. ¿Tú qué piensas? Sí, creo que yo no, o sea, si no desarrollé como sentimientos de coraje hacia el personaje, o sea, sé que lo que yo hizo sí, puto Vázquez. Fue lo que hizo que todo se fuera al diablo, definitivamente sí. Pero al mismo tiempo, según lo plantea el autor, el personaje tiene una ideología muy bien, o sea, muy clara, en el sentido de que, les decía, vive en el presente y en el ahora y no se preocupa por las consecuencias entonces de lo que le va a ocurrir, porque por otro lado lo que ocurre es que es muy talentoso. O sea, quizás la única razón por la que todos le aguantan un tipo de persona que es por el talento que tiene, ¿no? Es también otra cuestión muy compleja, el autor o la obra. Y en este caso creo que eso es o sea, la pregunta que deja sembrada Paco Roca. O sea, como les decía, no hay juicios, no se toman juicios en ningún lugar, en ningún momento, no hay partidos. Simplemente las personas son así o son de otra forma, y el que juzga en ese caso somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos parece adecuado? Claro que personas así hacen que todos nos vaya peor, definitivamente sí, pero esas personas son así por alguna razón, no se producen por ósmosis, no se crean espontáneamente de la noche a la mañana, ¿no? O sea, es quizás el resultado de toda una sociedad, o sea, es la representación, quizás el carácter que representa el tiempo. Algunos dirían que son existencialistas. Y probablemente también, o sea, ahorita que lo llevas por allá esos terrenos, el debate, igual y también es producto de la guerra, ¿sabes? Esta idea de que normalmente las sociedades en posguerra suelen ya generar como un ideal de que no hay una gran aspiración. O sea, pareciera ser que sí, pero en realidad a lo largo de la historia ha habido como mucho la idea de que una sociedad que ha sufrido un cambio así de grande, ¿no? Sobre todo esta guerra civil española, pueda generar ese tipo de ideales, una personalidad muy desapegada a objetivos o a rumbos, ¿no? Y también es del todo válida. Al final de cuentas, no te quieres juntar con ese tipo de personas, ok, lo entiendo, pero también tienen un punto muy válido sobre la permanencia del presente, ¿no? Incluso si eso puede llegar a destruir cualquier otro asunto que venga del futuro, ¿no? En el porvenir no hay nada para ellos. Y bueno, ahorita que lo mencionaba, sí es cierto. Creo que sí llego a notar una razón del por qué ser así. Pero sí, o sea, sí es probable que haya muchas razones por las cuales ese personaje era así en ese momento, pero también creo que
que Paco Roca lo pone así justo como una manifestación, ¿no? De el desinterés y el sabotaje de la creación, que yo creo que está bien. Y al menos, bueno, puedo concluir que léanlo. Sí. O sea, creo que está muy bueno y da para mucho pensar y debatir, y parece que no, porque es como una historia muy simple. Son unas personas que querían poner una empresa de historietas y no pudieron, fin. Pero no, hay mucho más allá, ¿no? Está este emprendimiento, está la guerra en España, está los ideales, la falta de ideales, etcétera, los colores, el verano, toda esta onda filosófica, temporal y atemporal, la melancolía, la añoranza a las generaciones anteriores, porque por ejemplo esto lo hizo Paco, que es de una época más hacia acá. Ajá. Y es como, en esa época en la que todo lo del mundo, la historieta estaba bien, y no estaba bien, ¿no? También. Y bueno, al final para mí es solo gente que vivió el momento que le tocó vivir, y me parece increíble. Muy bien contado. Eso creo. Muy bien. ¿Tú, Marco, a ti qué te pareció el final? Bueno, yo concluyo en que sí, Paco Roca es uno de los autores de historieta ahora mismo contemporáneos más, o sea, interesantes de leer, y que no solo sino cualquiera de sus trabajos, que ha escrito varias cosas, ha hecho varias cosas, o sea, varias novelas que espero podamos revisar en algún momento. Son recomendables, todas siguen la misma línea discursiva, es decir, no hay superhéroes, no hay explosiones, no hay odiseas extraordinarias, solo son anécdotas de la vida, ¿no? Personajes, como les decía, muy humanos, que además se desarrollan humanos gracias a el talento de Roca, y que te dejan pensando, como dice Mena. O sea, no es algo que va a pasar desapercibido definitivamente, y que al final te va a ayudar a comprender los alcances del medio de la narrativa gráfica y te va a ayudar a verlo con otros ojos. Entonces, muy recomendable. Bueno, a mi parecer también me pareció un cómic muy completo, con una historia que me parece muy bien contada, sobre todo el hecho de el manejo tanto del dibujo como del diseño y su arte secuencial, que están llevados a un nivel que pareciera ser muy simple, pero a la vez cuesta mucho trabajo mantener así la idea, ¿no? Me gustó la idea, me gustó la historia. Me gusta mucho que haya hecho una investigación sobre estos pilares que establecieron la historieta española, a las cuales estoy muy seguro que era fan adepto, y siempre llama esa atención, ¿no? Si algo te gusta, si algo te llama la atención, pues escarba en el pasado del mismo, ¿no? Y haz historia de ello, ¿no? Es una especie como de cómic que intenta dar voz a una historia que igual en el contexto en el que se plasmó, en el mundo en el que se sitúa, no habrá parecido la gran cosa, como lo menciona Mena, pero hay toda una definición y una cosmovisión tan grande e impactante sobre el simple hecho de rebelarte ante una editorial y buscar lo tuyo, ¿no? Y hacer tu propio camino, navegar por tus propias aguas. Creo que yo puedo concluir diciendo, si usted, querida audiencia, alguien de la querida audiencia, emprendió, si tú emprendiste y lo intentaste y diste tu mejor esfuerzo y pareció que a pesar de todo, a pesar de desganarte y madrugar y de trabajar horas extras, no lo lograste, pues no pasa nada. Eso también suele ocurrir, ¿no? No siempre el mejor esfuerzo es recompensado. Y creo que este es un cachito de historia, contextualizado, dibujado y muy bien contado, que te da el indicio de que los sueños a veces se frustran, pero pues hay que seguir trabajando. Y bueno, creo que con eso vamos despidiendo el programa. Muchísimas gracias por ver. Marco, querido Marco, yo sé que tú no tienes redes sociales, así que no te voy a preguntar. Mena, ¿dónde te podemos encontrar? Pero sí tiene mail, pero bueno. Ay, bueno, le vamos a pasar el mail.
pasen su mail. Sí, mrco_barra@outlook.com. Para que le manden sus cartas, sus cartas y sus preguntas de fans que tienen sus fans. ¿Quieren sentirse como en Messenger del 2005? Adelante, envíe su carta. Envíe su carta. Por escuchar. A mí me pueden hallar en Instagram como mena_bo y en Facebook mena.borboa con B de bueno, las dos. Como aparece ahí abajito en el banner, ahí como lo están viendo. Ahí. Como aparece en el... Ahí. Así le encuentran. Y bueno, a mí me encuentran solo en Instagram como @enigmahm, como aparece aquí abajito. Y también síganos en nuestras redes sociales de la página de Narrativa Explícita, donde estamos subiendo todo nuestro contenido, nuestros dibujos y... No, dibujos. Y las fotos, las fotos del museo de Paco Roca, sus originales. Exactamente. ¿Quieren ver las fotos que se aventó Mena en esta visita que ya habíamos comentado? Pues síganos en Facebook, @narrativa explícita. Y también en Instagram síganos como @narrativa explícita, donde también vamos a estar subiendo trailers, vamos a estar subiendo ya nuevo contenido que se viene, gente, porque les vamos a dar unas grandes sorpresas en estas plataformas. Les vamos a dar unas grandes sorpresas. Les vamos a dar, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Una noche más, un cómic más, un capítulo más. Les agradezco estar aquí. Adiós. Adiós. Y bueno, yo he sido Héctor y ha sido un honor haber sido escuchado. Nos vemos en otra emisión más de Narrativa Explícita. Hasta luego. Quédense en casa, por cierto. Sí, quédense en casa. Atención, patrullas y casetas. Atención, patrullas y casetas. Llamada general. Llamada general. Atención. Hasta aquí llegó la disección de hoy. Narrativa Explícita se despide. Espérenos, en el mismo lugar, en otro momento. Volveremos a intervenir. Fin del comunicado. La policía siempre vigila. Los dos grupos intercambian algunas palabras, pero los veteranos no parecen prestarles mucha atención. ¿Qué pedo? A diferencia de los novatos, sí. Bueno, está bien, porque la quiero repetir, no le di la entonación adecuada. Sí. Okay. Pensé que no iba a sonar tanto. Pensé que iba a sonar menos. Lo hice así como abajo y no sé qué. Y no Van a decir que somos unos Lo siento. borrachos.